Seguimos con esta narrativa de Hegel. Vamos a entrar en la lectura del prólogo. El prólogo es un preámbulo no solamente de la fenomenología del espíritu, estamos hablando de la fenomenología del espíritu, el libro inicial de Hegel, que Hegel publica en 1807. Hay historias naturales de cómo se hizo el libro, y una de esas intenciones que realiza el autor para llevar a cabo su obra, su primera obra, es que este texto era el requisito para obtener un curso profesoral. Lo que sí es cierto es que la fenomenología viene a ser como la introducción de todo el sistema hegeliano. Y es la obra más conocida de Hegel, una obra central, pero sin embargo es la obra introductoria de su sistema. En ese quiero mantener que el prólogo nos viene a dar el resumen. El libro contiene un prólogo. La traducción que estoy trabajando es la de Aurelio Díaz. Hay otras traducciones importantes, muy buenas, actualizadas. Hay algunas bilingües que son más técnicas. Y me interesa trabajar la parte del prólogo, o sea, en lo que tiene que ver antes de entrar a la ciencia de la fenomenología del espíritu. El prólogo hay que diferenciarlo de la introducción en cuanto a cuando él ya aborda la ciencia de la fenomenología del espíritu, porque el prólogo toma un rumbo diferente a la introducción. Se dice que la introducción, los especialistas en Hegel, que la introducción fue realizada posterior al texto. Es decir, que más que una introducción es un epílogo. En eso, pero nuestro trabajo se dedica al prólogo. Este trabajo, el prólogo hace una metodología de cómo se va a desarrollar la obra. Voy a dedicarme a algunos aspectos del prólogo. El prólogo está dividido en la primera parte acerca del conocer científico. Y aquí Hegel aborda dos asuntos. El tema de la cosa, la traducción de Sachet y de Ding en alemán por cosa. Hay que tener esta diferencia para entender muy bien, o para empezar a entender los detalles de la lectura de Hegel. ¿Por qué Hegel es tan famoso y por qué Hegel es tan impresionante en la filosofía? Muchos se preguntan cuál es la razón por la cual esta tendencia de entrar a estudiar la filosofía de Hegel. En este paréntesis es que el filosofar, el acto de penetrar filosóficamente sobre un asunto, es un acto muy complejo, no es un acto muy fácil, no es un acto que nace del sentido común. Para llegar a un estado del filosofar se necesita un entrenamiento previo, un entrenamiento que consiste en adiestrar el instrumento número uno del filosofar, que es el pensar. Cómo actúa el pensamiento humano acerca del abordaje de un asunto. Ese filosofar es como una especie de gimnasia mental. Entonces, el filósofo se diferencia del científico porque el científico va al asunto para buscar y para evidenciar
situaciones, de pronto para preverlas, anticiparlas y proveer con el resultado de sus investigaciones unos resultados y también después de unos pronósticos algunos modelos de explicación. El filósofo atrapa lo que dice el científico, pero el filósofo penetra más allá. Ponen en quiebra la situación del científico, en quiebre, y se traslada a la posición de si, a buscar la posición de si ese científico está en el camino correcto. Porque la ciencia es ciega, la ciencia es ciega. Paradójicamente, el sabio nuestro, el sabio moderno, es ciego. O sea, él arranca con la ciencia, pero no sabe para dónde la lleva. No sabe para dónde va. Por eso es que el científico puede llegar a ser estúpido, puede llegar a ser ignorante. Porque a pesar de saber demasiado en un asunto, las demás cosas que se le aparecen en la vida, la ignora. O sea, el científico se basa en la especialización. El rigor filosófico conlleva a someter a esos sabios de ciertas áreas, a someterlos a crítica y a que se detengan y se ubiquen nada más en su posición, que en cuanto a los otros espacios de territorio que le corresponde a las otras áreas de la ciencia, él tenga que esperar los dictámenes. La filosofía busca entrar a todo ese territorio, no para intercomunicarlo y volverse un árbitro, no, para pensarlos, para someterlos al rigor del pensar. Y para que se genere ese rigor del pensar, que deviene del científico, hay áreas que la ciencia no trabaja, hay áreas que se le escapan a la ciencia, que son la mayoría de las áreas de la vida. Esas otras áreas que se le escapan a la ciencia, o al rigor de las ciencias, y al método científico, le corresponde el filosofar. ¿Y cómo los aborda el filosofar? ¿Cuál es el método? Tiene diferentes maneras de enfocarlo. En el caso hegeliano, el método que utiliza es el método fenomenológico. ¿Cómo así? O sea, él trata de armar la gimnasia mental que debe utilizar el pensador a través del método fenomenológico, de la fenomenología. ¿Y eso qué es? La fenomenología la concibe Hegel exactamente Hegel. Hay antecesores, pero Hegel la utiliza como un paso a paso, como algo que va de lo menor a lo mayor. El método fenomenológico y la fenomenología es un paso a paso. Es un paso a paso que va de lo más simple hacia lo más complejo, algo elemental, casi que aristotélico, que va de lo más simple a lo más complejo. Ese paso a paso es evolutivo, es decir, va de lo más pequeño, es selectivo como la selección de Darwin, una selección natural. Pero en vez de seleccionar especies, aquí se seleccionan pasos, etapas. Y esa etapa de lo más simple son descriptivas, se describen, cada etapa describe cada etapa describe la anterior. Describe el territorio donde está y describe y subsume la anterior y presume la que viene. Entonces el método fenomenológico es un método no propiamente descriptivo, pero sí usa la descripción, pero una descripción no como la descripción que utiliza los métodos científicos, no. Esta descripción es de rigor mental, de rigor, de alto rigor. Por eso el método fenomenológico utiliza la línea ascendente, de lo simple a lo complejo. Pero cada etapa que va ascendiendo se va volviendo más y más densa. La densidad la otorga el rigor de la gimnasia mental.
de la gimnasia mental que le propone el pensador al asunto que está tratando. Eso es lo que sucede con el método fenomenológico. La fenomenología es una manera de ver el estado filosófico y el estado del pensar humano. Entonces, Hegel, aquí en la fenomenología del espíritu, pone en quiebre a un personaje. Un personaje. ¿Cuál es ese personaje? La conciencia. La conciencia aún, la conciencia. Y aquí Hegel trabaja en toda la fenomenología, quizás en todo su sistema, es el tema de la conciencia. Cómo la conciencia humana, la conciencia, se convierte en conciencia humana y conciencia social. Los dos tipos de conciencia. Entonces, inicialmente él no habla de conciencia humana, él habla de conciencia, simplemente. Uno tiene que presumir que es humano, ¿no? Pero él habla de conciencia. Y cómo esa conciencia natural, la conciencia que tienen todos los hombres, todos los seres, que no han sido entrenadas en ni en ninguna técnica, ni ha sido entrenado en ningún oficio, llámese práctico o teórico, esa conciencia es capaz de recoger información para hacerse un modelo mental de lo que le sucede. A esa conciencia Hegel le llamó conciencia natural. Esa conciencia natural va a ir trepando a través del método fenomenológico poco a poco. La va llevando Hegel, la va trepando, hasta convertirla en una conciencia entrenada. Es decir, en una conciencia que pueda penetrar en la cosa y absorber esa cosa y convertirla en concepto. En categorías y conceptos. Cuando eso ya sucede, ya la conciencia, cuando ya la conciencia es capaz de agarrar en concepto lo que otras conciencias no entrenadas no hacen, entonces esa conciencia ha podido entrar al saber, lo universal del saber. Y eso se hace a través de un rigor. Eso en el fondo es el método fenomenológico, es decir, un tránsito que va de la conciencia natural, en el caso de la fenomenología del espíritu, un tránsito que va de la conciencia natural hasta la conciencia entrenada, como una especie de lazo darwiniano que va de selección natural. Una selección, en este caso no es natural, es una selección del rigor de la gimnasia mental filosófica. Y volvamos otra vez al prólogo. El prólogo es enriquecedor. Tuve que explicar un poco cómo era el método de Hegel, el método de abordaje de la fenomenología. Porque muchos se arrojan a la lectura de la fenomenología o de cualquier obra de Hegel y terminan saliéndose, porque Hegel es un autor que es tan denso, no solamente denso en el propio alemán, y mucho más en las traducciones, porque el traductor no recoge todo lo que el pensador dejó en el original. Entonces, dejar y lo que más preocupa al arranque de la lectura hegeliana es cómo el autor teje los párrafos. Vamos al método fenomenológico de lo simple, a la parte más elemental. Como este señor va a plantear el problema de la conciencia, la historia de la conciencia, cómo esa conciencia va a terminar en conciencia elaborada, en conciencia entrenada y luego en autoconciencia. Y como esa autoconciencia, que es el conocimiento del hombre de sí mismo, ese parangón que hace Hegel, sin decirlo, del conócete a ti mismo,
de Sócrates. Ese modelo lo tiene en la mente. Todos los griegos es el hilo conductor. El hilo conductor hegeliano es el mundo griego, pero no lo dice específicamente. Algunas aparte lo trabaja, pero no lo dice así. El hilo conductor de todo el sistema hegeliano es el mundo griego. Y recordemos que en el mundo griego ya Descartes se había opuesto a él a través de las meditaciones metafísicas. En este punto, Hegel, cada párrafo de Hegel, la ventaja de leer a Hegel es que cada párrafo no tiene una idea, porque nosotros nos enseñan de que un párrafo debe tener una idea y explicar una idea. No, en un párrafo encuentras hasta 500 ideas. Eso es lo que da la densidad de la lectura hegeliana. Que cuando tú atraviesas un párrafo, ya la cosa, tú terminas diferente en el párrafo siguiente. Y por eso que te puedes perder. Tienes que llevar el hilo conductor. Es un hilo de Ariadna, como en el laberinto de Teseo, que tuvo que... Teseo estaba perdido si no llevase el hilo de Ariadna. Uno tiene que llevar el hilo de Ariadna para no perderse en la lectura fenomenológica de la fenomenología del espíritu, como introducción a todo el sistema hegeliano.